Muchas gracias por la invitación. Sé que tienen hambre, así que vamos a hacerla ligera, un tema a veces un poco complejo. Lo primero es saber qué es la fibrilación auricular. De manera normal, ustedes saben que el corazón tiene el ritmo sinusal y que se activan las dos aurículas y los dos ventrículos al mismo tiempo. Y que en el electrocardiograma ustedes los reconocen porque tiene la secuencia PQRS, PQRS. La fibrilación auricular, por su parte, es una activación irregular donde las aurículas se contraen de manera caótica y que se reconoce en el electrocardiograma porque ustedes ya no tienen onda P, tienen un ritmo rápido, irregular, y ese festoneado en la línea de base sustituye la onda P del electrocardiograma. La fibrilación auricular es frecuente, muy frecuente, afecta más o menos un 1 a un 3% de la población general, y en sentido general, si uno traduce los números, alrededor de 5 millones de personas en los Estados Unidos y unas 4 millones de personas en Europa están afectadas por esta arritmia. Pero probablemente lo más importante sea que por encima de los 65 años de edad afecta alrededor de un 6% de la población. Pero ya el grupo por encima de los 80, el número sube hasta un 10% de la población, o sea que es un grupo extremadamente vulnerable. Eso cuando lo comparamos con otras enfermedades como el cáncer, el fallo cardíaco que afecta a 1 de cada 5 personas, sea hombre o mujer, en la fibrilación auricular, 1 de cada 4 personas por encima de los 40 años de edad en algún momento dado de su vida tendrá fibrilación auricular. ¿Cuál es el problema principal de la fibrilación auricular? Y es lo que corresponde al tema que me trae a hablarles en el día de hoy. Y es que en la práctica, cuando la fibrilación auricular está presente, hay una parada cardíaca, hay un éxtasis de sangre dentro de la aurícula, lo que conlleva un incremento en el riesgo de que se formen coágulos de sangre dentro del corazón, que luego salgan de él, se dirijan al cerebro y el paciente tenga entonces un accidente cerebrovascular tromboembólico. Y así lo vemos en la tomografía. Y lógicamente, así como la fibrilación auricular aumenta en frecuencia por encima de los 60 años, en esa misma medida se incrementan los porcentajes de ACV como consecuencia de la fibrilación auricular, y en las personas por encima de los 80 años de edad, pues llega a explicar casi el 30% de los accidentes cerebrovasculares tromboembólicos. Lógicamente, nadie quisiera tener esto dentro del corazón. Eso es una aurícula izquierda en una paciente con estenosis mitral, y fíjense el tamaño del coágulo que se visualiza en ese ecocardiograma. Realmente nadie quisiera pasar por ahí. De todas maneras, en el eco, aquí lo importante es eso que tenemos aquí debajo. 97% de los coágulos en los pacientes que no tienen enfermedad valvular se forman en la orejuela de la aurícula izquierda. Y aquí lo vemos, este es un coágulo que se encuentra dentro de la orejuela de la aurícula izquierda en el ecocardiograma. ¿Qué es lo que es la orejuela de la aurícula izquierda? Cuando uno está en la fase embrionaria, la orejuela es el equivalente a la aurícula izquierda del adulto. Entonces hace el papel de aurícula izquierda. Pero una vez que se sobrepasa esa etapa y se forma la verdadera aurícula izquierda, nuestra orejuela se hace a un lado, está compuesta de músculos, ella sigue funcionando, pero se convierte en un pequeño conducto que crece a lo largo de la vida, más o menos hasta los 15 años, y posteriormente se queda estable. Entonces ese conducto que está ahí al lado de la aurícula izquierda sirve como un reservorio de sangre. Él la puede echar hacia adelante porque se contrae, pero en la práctica sirve como un reservorio. Tiene un ostium, una entrada, un cuello, y tiene una parte lobular. Y así lo vemos de frente, se ve como se ve la entrada. Esta diapositiva lo que muestra es la relación de ese ostium con las venas pulmonares y la válvula mitral. Y así vemos la parte lobular, que tiene diferentes formas. Tiene forma como de zapato, forma de cactus, tiene diferentes formas, y es en esa zona donde vamos a encontrar sobre todo la mayoría de los coágulos en el 97% de los casos. El problema principal es que el tamaño del coágulo que se forma dentro de la aurícula es grande. Y hacer un coágulo muy grande generalmente sobrepasa el diámetro de las arterias. Fíjense, este es el diámetro de una arteria femoral, de una arteria coronaria. Este es el diámetro promedio del coágulo, y fíjense los diámetros de las arterias cerebrales.
O sea que prácticamente cuando uno de estos coágulos decide coger hacia el cerebro, produce una tremenda catástrofe a nivel cerebral, porque las áreas que afecta son áreas muy grandes. Y aquí lo vemos, si uno mide el tamaño del derrame cerebral que se produce como consecuencia de una fibrilación auricular, en medida en centímetros cúbicos, es mucho más grande que aquellos derrames cerebral no asociados a fibrilación auricular. Y uno de los problemas que tienen estos derrames cerebrales es que al principio son isquémicos, pero tienden a transformarse en hemorrágicos. Y entonces los derrames cerebral asociados a fibrilación auricular no solamente son más grandes, sino que tienen en un mayor porcentaje se transforman en hemorrágicos para complicar aún más las cosas. Y no solamente tienen ese problema, sino que los derrames cerebrales asociados a la fibrilación auricular son los pacientes que peor están. No solamente tienen más hemiplegia, tienen más alteraciones del habla, sino que hasta un 15% de los pacientes llegan en estado comatoso. Y después que están en el hospital, el problema es que son los que más se complican. Y esas complicaciones que están aquí en azul incluyen más ventilación mecánica, más neumonía, más infección urinaria, más incontinencia, más infección del tracto urinario. En definitiva, también son los pacientes que menos regresan a la casa, ya sea porque salen del hospital para un centro de cuidados, o porque y así encontramos que en 2 estudios grandes, entre un 27 y un 32% de esos pacientes a la casa no vuelven. Salen del hospital para otro sitio, pero no para su casa. Y lógicamente, hablando de mortalidad, nos encontramos que los de accidentes cerebrovasculares relacionados a la fibrilación auricular pues son más fatales que aquellos que no están relacionados a la fibrilación auricular. En conclusión, cerca de estos pacientes, en un 70% se ingresan, tienen una mortalidad más alta, cerca de un 40% no regresan a su casa, y las estadías de este tipo de accidentes cerebrovasculares son un 20% más prolongadas que en los pacientes que tienen un ACV no normal, pero no relacionado al FA. Entonces, ¿cómo podemos predecir? Tenemos capacidad de predecir si un paciente con fibrilación va a ser accidente cerebrovascular, más o menos. Si usted tiene fibrilación auricular y no tiene ninguna otra enfermedad, no es hipertenso, no es diabético, es relativamente joven, etcétera, no ha tenido antecedentes de ACV, y a usted se le sigue por 20 años, las posibilidades de tener un derrame cerebral, de hacer un derrame cerebral o morir como consecuencia de la fibrilación auricular es entre 0.35 y 0.40%. Es muy bajo relativamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fibrilación necesita tener otras condiciones asociadas para que aumente el riesgo de accidente cerebrovascular. Y con esas condiciones asociadas se han desarrollado varios esquemas de predicción. Unos se llaman CHAD, otros se llaman CHAD-VAS. Por razones de refinamiento, el CHAD-VAS que se creó en Europa ha pasado a ser el que más se utiliza. ¿Y qué quiere decir CHAD-VAS? CHAD-VAS es el acrónimo de fallo cardíaco, hipertensión, edad mayor de 75, diabetes, antecedente de stroke o TIA, de enfermedad vascular, que quiere decir enfermedad arterial periférica, stent, infarto, edad 64-74, sexo femenino, y se le da un puntaje a cada una de esas condiciones. Entonces usted, cuando interroga a un paciente o tiene su historial y los datos del paciente, usted establece el puntaje que el paciente alcanza, y así uno puede ir desde aquel paciente que tiene un score de 1, que está prácticamente con 0 posibilidades de hacer un ACV. Pero si usted suma 8 o 9 puntos, sus posibilidades son aproximadamente de un 15% por año de hacer un accidente cerebrovascular. A mayor puntaje, mayor posibilidad de un ACV. Entonces, ¿pero qué pasa? Estos pacientes, ¿con qué los tratamos? Los tratamos con aspirina, los tratamos con antiagregantes plaquetarios, los tratamos con anticoagulantes. Entonces tenemos la necesidad de calcular el riesgo que esos medicamentos traen de hacer sangrar al paciente. No solamente le queremos reducir las posibilidades de hacer un ACV, sino que también tenemos que calcular las posibilidades de que no nos sangre o de que sangre con esos medicamentos. Entonces, con este esquema que se llama Hasbled, H de hipertensión, A de alteraciones renales o hepáticas,
S de historia de ACV, B de bleeding o sangrado, si está tomando anticoagulante, cómo ha sido el comportamiento de los tiempos de protrombina, la edad, el uso de drogas o alcohol. Creamos también otro sistema de predicción de hemorragia. Entonces, según el puntaje que usted alcance, va desde 1.13 hasta 8.70 su capacidad de sangrar. Ahora, ¿qué es lo que suele suceder? Que como ustedes vieron en el SCORE, las mismas condiciones que se utilizan para calcular el riesgo de ACV son las mismas condiciones que se utilizan para calcular el riesgo de hemorragia. Entonces, el paciente que generalmente es de bajo riesgo en rojo para ACV también es de bajo riesgo para hemorragia. Y el paciente que suele ser de alto riesgo para ACV también suele ser de alto riesgo para hemorragia. Entonces, ¿cómo nos hacemos? Bueno, ¿que le vamos a coger miedo ahora a la hemorragia? No, lo que han demostrado los estudios es que sin importar la combinación, alto riesgo para cada cosa, alto y bajo, como quiera, en cualquiera de los grupos, el uso de la terapia anticoagulante funciona y reduce las posibilidades de un derrame cerebral en el paciente. Entonces, con las reglas, una vez que ustedes le calculan al paciente el riesgo de accidente cerebrovascular, las reglas dicen, si su score es de 0, no haga nada. Usted no le da nada y si quiere le da aspirina. Si su score es mayor de 2, siempre dé anticoagulantes. Y si su score es de 1, es preferible que utilice los anticoagulantes. Entonces, con esas reglas, nos vamos a lo siguiente. ¿Qué tratamiento tenemos a mano? Aspirina, clopidogrel, anticoagulantes como la warfarina sódica, los nuevos anticoagulantes orales que mencionaremos más adelante. Cuando uno compara aspirina, la aspirina reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en más o menos un 19%. Cuando usted combina aspirina con clopidogrel, lo que muestra es que el riesgo se reduce un poco más, pero a la expensa de más sangrado. Y cuando usted compara aspirina clopidogrel contra la warfarina sódica, que ya es un anticoagulante, el riesgo se reduce un 33%. O sea que en la medida que vamos haciendo comparaciones, nos damos cuenta que la warfarina sódica es el anticoagulante que probablemente vamos a tener que usar en la mayoría de los pacientes. Yo no sé cuántas personas aquí conocen la warfarina sódica. Pueden levantar la mano los que no conocen. Muy pocos. Pero ¿cuántos conocen el Racumín? La mayoría. Bueno, Racumín y warfarina sódica es lo mismo. Lo que ustedes le dan a los ratones en la casa para matarlos, eso es warfarina sódica. Los ratones se comen la warfarina y lo que hacen es una hemorragia y ya ustedes saben. Pero lo que pasa es que inclusive el medicamento fue descubierto por un efecto que tenía la planta sobre las vacas que comían el vegetal y morían por sangrado. Ya posteriormente en la historia de la warfarina, hasta que se desarrolló por completo, se aisló el medicamento y se comenzó a usar en humanos más o menos en los años 50. Entonces la warfarina trabaja en varios puntos de la cascada de coagulación y uno de los problemas que tiene es que una vez que trabaja sobre varios factores de la coagulación y una vez que comienza a trabajar hay que esperar que los factores de coagulación ya formados se eliminen o pasen su vida media. Entonces eso hace que la warfarina uno tiene que esperar aproximadamente hasta 60 horas en algunos casos para que comience el efecto del medicamento, 2 o 3 días dependiendo de cómo use la dosis. Entonces la warfarina les mencionaba que reduce en un 33% las posibilidades de accidente cerebrovascular comparado con la aspirina. Si lo hacemos contra placebo, pues lo reduce en un 62%. Y si comparamos, y eso se traduce en una reducción en la mortalidad de un 26%. Pero la warfarina, que tiene muchas cosas buenas, también tiene otras muy malas. Número 1, que como ustedes vieron, tiene que ir bloqueando varios factores de coagulación y esperar a que se
venza la vida media para poder trabajar. Eso hace que tenga un lento comienzo de acción y por lo tanto, a veces en lo que la warfarina trabaja tenemos que darle heparina al paciente. Lo al revés, también sale lentamente, se metaboliza lentamente. Por lo tanto, si en el medio del proceso tenemos que intervenir al paciente y hacerle algún procedimiento o cirugía, pues tenemos el problema de que es muy difícil. Se interactúa mucho con drogas, con otras drogas, con los alimentos, lo que hace bien difícil dosificar el medicamento. Y finalmente que tiene una ventana terapéutica estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Yo no doy la warfarina y ya, sino que yo tengo que hacer una medición de cómo está la coagulación y eso lo hago a través de una determinación que se llama tiempo de protrombina y que se expresa a través de un resultado que se llama INR, International Ratio. Es que nos dice que, por ejemplo, el efecto terapéutico donde la hemorragia se reduce al mínimo y el beneficio en línea negra sobre el evento tromboembólico se reduce al máximo, ocurre con un INR entre 2 y 3. Ahora, inmediatamente yo paso de 3, hay un incremento en los eventos hemorrágicos manteniendo bajo los accidentes tromboembólicos. Es decir, que definitivamente tenemos que estar repitiendo las pruebas del tiempo de protrombina con frecuencia al paciente para mantener el rango terapéutico entre 2 y 3. Lo que les decía, tiene el problema de la interacción con otras drogas, con los alimentos, tiene el problema de variaciones en sus efectos según la genética del paciente y eso hace que haya que estar cambiando la dosificación con frecuencia y también hace que este es el paciente ideal, un paciente que cada vez que viene a la consulta el INR esté en rango terapéutico, pero perfectamente tenemos este paciente, un paciente que tiene picos por encima del rango terapéutico y bajadas por debajo del número correspondiente. Aquí hace una hemorragia y aquí hace un evento tromboembólico. Entonces este no es el tipo de evaluación que queremos en la consulta. Y lógicamente hay que tener una calidad, hay que tratar de mantener el INR la mayor parte del tiempo en rango terapéutico, porque si está la mayor parte del tiempo por debajo del rango terapéutico, pues los efectos no se consiguen. Lógicamente, como medicamento anticoagulante, su principal problema son las hemorragias. Y tenemos que alrededor de un 40% de los pacientes que utilizan warfarina sódica pueden hacer hemorragia gastrointestinal y un 5.6% hacen hemorragia intracerebral. Esos son los dos problemas de este medicamento. Y justamente, ¿quién hace la hemorragia? El paciente que más lo necesita, que es el paciente de más de 80 años, multiplica por 3 las posibilidades de hacer hemorragia. 2/3 de esos pacientes no tienen el tiempo, la medición de su coagulación en el rango terapéutico, o sea, no están ni siquiera en exceso de medicamento. La mitad se van a morir, lo cual quiere decir que es un evento catastrófico cuando ocurre y solamente un 20% va a quedar con un déficit motor importante. Fíjense en el problema de la hemorragia con la warfarina sódica. Es ahí donde llegamos entonces a los nuevos anticoagulantes orales. Esos nuevos anticoagulantes tratan de eliminar una serie de problemas que tiene la warfarina sódica. Primero, la warfarina trabaja en diferentes puntos del sistema de la cascada de coagulación, mientras que los nuevos anticoagulantes trabajan en puntos específicos, en los que trabajan en el factor 10A y los que trabajan en la vía final común de la coagulación, que son los que trabajan sobre la trombina. En el 10A tenemos 4, ahora hay varios más, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, todos terminan en Saban. Y los que trabajan sobre la formación directa de la trombina tenemos el Dabigatran. Estos medicamentos tienen una serie de ventajas, pero probablemente, sin entrar mucho en la farmacología de ellos, probablemente el elemento más importante que uno tiene que recordar es que la mayoría se excreta por el riñón. Entonces, por lo tanto, las dosis
A diferencia de la warfarina, que había que arreglarla de acuerdo a lo que comía el paciente, etcétera, el peso, aquí el principal elemento a tener en cuenta es la función renal. ¿Por qué? Porque en el caso del dabigatran, 80% del medicamento se excreta por el riñón. En el caso del rivaroxaban y edoxaban, en un 33-35%, y el que menos efecto tiene sobre el riñón lo es el apixaban, un 25%. Entonces, cuando uno compara los nuevos anticoagulantes orales con la warfarina sódica, hay una serie de ventajas. Los nuevos trabajan rápido, ya a las 2-3 horas están trabajando. Tienen una dosis fija, no hay que estar subiendo y bajando la dosis. Tómese ese medicamento y usted nada más hace el ajuste según la función renal. No interactúan con alimentos, muy pocas interacciones con droga. No requieren estar haciendo análisis todas las semanas, quincenal, mensual al paciente, y cuando usted lo suspende el efecto pasa rápidamente. Lógicamente, como tienen una vida corta, es vital que el paciente cumpla con tomarse el medicamento, porque si no en un solo día pierde el efecto de la medicina. Como tienen excreción renal, lo único que tiene que vigilar el médico es la función renal del paciente, que es variable, es dinámica según la circunstancia, y usted puede hacer los ajustes de acuerdo a la situación del paciente. Rápidamente, nada más para revisar esto, hay un montón de estudios desde que salieron, y aproximadamente unos 70.000 pacientes se han ensayado comparando los nuevos anticoagulantes con la warfarina. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que los nuevos anticoagulantes reducen, más allá de lo que lo hacía la warfarina sódica, los accidentes cerebrovasculares en un 19%. Reducen los problemas de sangrado en un 14%. Pero si entramos en los detalles de que la warfarina producía un 5.6% de hemorragia intracraneal y un 40% de sangrado gastrointestinal, los nuevos anticoagulantes reducen la hemorragia en un 52%, y aunque aumentan la hemorragia gastrointestinal, no lo hacen al mismo nivel que lo hace la warfarina, y solo lo incrementan en un 25%. Entonces, lógicamente, los nuevos anticoagulantes parecen tener un mejor perfil que los pacientes que usan la warfarina sódica. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no es candidato a anticoagulante oral, o el paciente simplemente no los quiere utilizar? Entonces, las opciones, tenemos que pasar a los dispositivos. Hace unos años, si el 97% de los coágulos se forman en la orejuela de la aurícula izquierda, pues lo más sencillo es abrirle el pecho al paciente y cortarle la orejuela, y asunto resuelto. Lamentablemente, esa es una medida un poco difícil de utilizar. Entonces, lo que hacemos es que preferimos bloquear la orejuela. Y para eso se han creado una serie de dispositivos que todos tienen en común, que parecen pequeñas sombrillitas, tienen diferentes nombres de acuerdo a la compañía, y lo que se hace es que a través de un sistema de intervención, igual que el cateterismo cardíaco, se introduce por el lado derecho, pasamos el septum interauricular, le introducimos una camisa a la aurícula izquierda. Este es un video, una animación, lógicamente. Y luego que el catéter está en la aurícula izquierda, procedemos a localizar la orejuela. En la orejuela inyectamos medio de contraste para ver si no tenemos un coágulo ahí adentro. Una vez que estamos seguros que estamos en ese lugar, hacemos las mediciones para decidir el tipo de sombrillita que vamos a colocar. La liberamos, nos aseguramos de que está fija, que no se nos va a soltar y hacer un problema embólico, y luego la soltamos. Entonces, después que sucede eso, al cabo de 3 meses, el corazón va a formar una capa sobre la sombrilla, lo epiteliza, y de esa manera resolvemos el problema. Eso parece fácil aquí en el video, pero las cosas no son así tan sencillas. Muchos de esos dispositivos están todavía en fase de experimentación, y tal vez lo importante, parece que se ha frizado, ya venía casi la última diapositiva. Lo importante es que cuando uno compara los resultados de este procedimiento con
con los anticoagulantes los resultados son muy parecidos. En conclusión, que era lo que venía ya a las conclusiones después de esta diapositiva, no sé por qué se ha frisado, los nuevos la fibrilación auricular realmente representa un problema desde el punto de vista de accidentes cerebrovasculares en una población vulnerable. Los nuevos anticoagulantes orales presentan un perfil bastante adecuado para sustituir a la warfarina sódica en los pacientes porque tiene menor hemorragia, menor sangrado gastrointestinal, reducen los accidentes tromboembólicos y finalmente pues los dispositivos están para aquellos pacientes que no quieren utilizar la warfarina, no quieren utilizar los nuevos anticoagulantes y esa es una opción que se le puede ofrecer. Muchas gracias.